Esta semana nos coloca en el tercer episodio de nuestra segunda temporada sobre la sucesión rectoral en la Universidad Nacional. Incluye nuevas sorpresas. Esas sorpresas tocan directamente con las siguientes situaciones. Por una parte, hubo el intento de nueva reunión del Consejo Superior Universitario. Esta vez se hicieron presentes 7 de los 8 miembros del Consejo. No estuvieron la ministra y no estuvo el rector hasta hoy designado, y en consideración a la respuesta de la Procuraduría, que indicó que el trámite de esa designación no tenía avisos de legalidad, produjo unos ires y venires que concluyeron en que no fue posible darle inicio a la reunión extraordinaria que definiría la suerte de varios asuntos litigiosos. El primero, si en efecto es o no el designado el rector de la universidad, y en segundo lugar, si no lo es, qué opción perentoria tiene que tomarse para que haya un recorrido con un rector interino que lo nombraría la propia autoridad del Consejo o el Ministerio de Educación. Así las cosas, el problema de la Universidad Nacional sigue, pero hay una conclusión supremamente importante. La autonomía universitaria o es democrática o no es viable. La autonomía con la que se ha funcionado a lo largo de los 20 últimos años de la Universidad Nacional es una autonomía que ha tenido la pretensión de ser autonomía y a la vez autoritaria. Este punto, independientemente de cuál vaya a ser en últimas el rector de la universidad, es un punto que exige una respuesta ineludible, un cambio en la estructura misma del gobierno de las universidades y en particular de la Universidad Nacional de Colombia. Pero, ¿cuáles serían las fórmulas que la propician? En esa medida hay dos que están jugándose en estos acontecimientos que ya llegan a 6 semanas. Una es la que reclaman los estudiantes, una asamblea constituyente en la cual la comunidad universitaria es o sería la actora. Segundo, si es así, quiénes y cómo harían la convocatoria y a cuántos estamentos se le daría participación en esa convocatoria. Por lo pronto, es evidente que hay 3 estamentos reconocidos: egresados, estudiantes y profesores, con una particularidad, y es que los egresados hasta hoy no tienen representación en el Consejo Superior Universitario. Es decir, que hay una consulta democrática no vinculante, pero los egresados que hacen parte de esa consulta no tienen un representante en el Consejo Superior Universitario, como si lo tienen estudiantes y profesores. Luego, esa modificación tiene que ocurrir. En segundo lugar, hay un problema, y es el que plantea que la fórmula de un número par para resolver en una instancia de representación es la más adecuada, porque supuestamente facilita una suerte de acuerdo entre los diferentes intereses puestos a consideración. Pues esa fórmula también se derrumbó. Probó, incluso con el ejercicio más inteligente de los conocidos, el método Borda, que la fórmula de buscar salvar los extremos para, por medio de preferencias, encontrar el que menos resistencias tenga, también hizo agua. Así que ese segundo escenario tiene que ser transformado en la medida de buscar una fórmula impar si se va a insistir en la fórmula de la representación. Pero puede haber otra manera, muchísimo más exigente, que es que cuando haya una problemática de esta naturaleza, haya una democracia que en términos de su práctica la resuelva.
y en este caso sería el conjunto de la comunidad universitaria. Y la comunidad universitaria sería la última palabra. A hoy, los medios digitales, el gobierno a través de las TIC la hacen posible. Así que eso no sería problema si se quiere establecer ese tipo de regla. En caso de que haya conflicto en la representación, resuelve la participación democrática. ¿De quiénes? Del conjunto de los estamentos que son reconocidos como componentes de la comunidad universitaria. Hay otro estamento que no es consultado democráticamente y tampoco tiene una representación en el espacio universitario a hoy, que son precisamente los funcionarios, los administrativos que no tienen el carácter de ser profesores. Así que es un asunto que está a la vista y que amerita preguntarse si cabe o no tenerlos en cuenta y en qué condiciones harían ese tipo de participación. En últimas, la gente se pregunta, y yo por supuesto también, si la designación del rector hoy, José Ismael Peña, cumplió con la legalidad. Pues acudamos a una fórmula que es la fórmula de Max Weber. La fórmula de Max Weber habla de la legitimidad legal. Si eso fuera, eso es lo que invoca el partido de José Ismael en términos de su lectura recortada de la autonomía. Están diciendo, la legalidad nos da legitimidad porque hemos procedido de conformidad con esa legalidad. El hecho es que al día de hoy ha habido una suerte de marrulla, lo que en términos más técnicos se llama un ejercicio clientelar, que 5 de los 8 que entonces eran los miembros del Consejo acordaron una estrategia para jugar en el momento mismo de la designación, que no es democrática, y en esa medida propusieron que el voto fuera secreto y que se utilizara la fórmula de Borda. El resultado en últimas de ella es que fue eliminado quien había tenido la más alta, notable votación democrática, quien después de la primera votación fue eliminado en razón de las preferencias, y en esa medida se manipuló el resultado. Obvio que al final de cuentas esa manipulación obró bajo la lógica de la mayoría de 5-3, pero una mayoría en esa medida torcida por ese particular requisito. Así las cosas, lo que hoy se abre en el escenario de mi comprensión es que tendríamos que hacer un ejercicio fundamental. Ese ejercicio fundamental es un ejercicio de referéndum constituyente donde la estructura del gobierno de la universidad sea sujeta a una presencia de todos los estamentos en un solo evento democrático que señale la pertinencia de transformar las reglas de juego de la Universidad Nacional. Y en esa medida, entonces, quien sea o quien llegara a ser el rector está cobijado y obligado por esa decisión. En el entretanto, veremos qué pasa con el anuncio de la ministra de Educación, que ha dicho que va a adelantar acciones pertinentes en el campo judicial que la llevan al Consejo también de Estado para señalar la nulidad de la designación de José Ismael Peña, actuación que ya ha sido precedida por otra demanda de nulidad que adelanta Leopoldo Múnera, Rodrigo Uprigni y un tercero, y ya está en camino, y en ese escenario es posible que haya una suspensión provisional mientras se resuelve el asunto de si es nula o no la elección del rector. Si así fuera, entonces, una de dos: o el rector está cobijado por la legalidad y en esa medida debe continuar sus actuaciones, o dos, se procede a nombrar un rector en condiciones de interinidad. Y si le vamos a dar crédito a la democracia, la propuesta más obvia sería que quien jugara en ese escenario
por acuerdo del propio Consejo Superior Universitario, sería el profesor Raúl, que fue el segundo en la votación de la consulta no vinculante. Pero que Raúl Sastre lo sea, si lo fuera, tiene que tener también un límite en el tiempo. Y ese límite en el tiempo tiene que entrar en consideración para no convertir los itinerarios en los que la legislación colombiana se ha vuelto especialista en desmedro de la democracia y de la credibilidad en torno a las reglas del juego. Esto, por lo pronto, veremos qué novedades nos trae.